Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo es un proyecto TypeScript. TypeScript es un lenguaje ideado por Microsoft en el año 2012 que se para arriba de JavaScript y le agrega principalmente anotaciones de tipos. Como el navegador no puede interpretar el código TypeScript sino uno de JavaScript, lo que se realiza es un proceso de transpilación, es decir, de conversión del código original de TypeScript al nativo de JavaScript que van a poder interpretar los navegadores. De la misma manera que pasa en otros lenguajes como Kotlin, Scala o Groovy para terminar siendo transpilados a Java. De todas maneras, nosotros no vamos a tener que preocuparnos porque es un proceso que ocurre automáticamente en base a la configuración de nuestro proyecto. De esa manera nos vamos a poder concentrar en los conceptos de diseño que queremos presentar. A continuación vamos a ver cómo es la estructura de un proyecto TypeScript en general para que te ayude a entender lo que vas a ver en el repositorio luego cuando te lo descargues. En principio, una característica que tienen los proyectos dentro de JavaScript o TypeScript es que hay archivos donde están las definiciones de nuestros objetos, funciones o constantes, y en la misma carpeta se ubican los archivos de test. El archivo package.json permite configurar las dependencias de un proyecto de TypeScript, entre muchas otras cosas. Vamos a ver a continuación un ejemplo práctico para ayudarte a entender más en profundidad este concepto. Vamos a ver a continuación uno de los ejemplos que te puedes descargar, el de rápidos y objetosos, que te vamos a contar en otro video. Y fíjense que dentro del archivo package.json tenemos, por un lado, el nombre del proyecto, nuestra versión, una pequeña descripción. Acá tenemos la parte de scripts, ¿sí? Esa es la que permite, por ejemplo, abrir aquí una ventana de bash y poder ejecutar cualquiera de estas tareas, ¿no? ¿Cómo las ejecutamos? Muy simple, a partir de npm, que es el Node Package Manager, ¿sí? Que es básicamente el programa que sabe interpretar este archivo package.json, ¿sí? Y hacen npm run test, que por ejemplo ejecuta todos los tests de este proyecto, ¿sí? Este básicamente está ejecutándose aquí dentro de esta otra solapa. Pero además de definir información como el autor o el tipo de licencia con el que vamos a trabajar, una parte importante de este archivo package.json es el que define la dependencia, es decir, cuáles son los componentes que no vamos a construir nosotros, sino que vamos a buscar a partir de bibliotecas externas. Acá, por ejemplo, estamos trabajando con la biblioteca Lodash, que es un conjunto de funciones utilitarias que permiten trabajar sobre listas, strings, etc. Es decir, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es incorporar el nombre del componente que nosotros queremos y con cuál versión nosotros vamos a querer trabajar. Podríamos decir específicamente, primero, bueno, podríamos buscarlo en Google DateFNS, podemos pedirle a npm que nos diga cuál es la última versión de DateFNS. Fíjense que es la 2.29.2, ¿sí? Y podemos ver incluso cuáles son todas las versiones que están publicadas dentro de npm. Podríamos decir, bueno, bajemos la 2.27.0, por ejemplo. Entonces podríamos ser específicos y decir, bueno, en la 2.27.0 con esta vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos definiendo en el archivo package.json el componente y el número de versión exacta con el que queremos trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pedirle a Node Package Manager que instale todas las dependencias correspondientes. Las dependencias, una vez que se descargan, van a parar
a este directorio, el directorio Node Modules. Aquí van a ver que es una extensa lista de todos los componentes porque estamos hablando de las dependencias transitivas, es decir, las dependencias de si el componente A a su vez necesita el B y el C. Dentro de Node Modules van a haber directorios para los componentes A, el B y el C respectivamente. Y otra cosa importante es este archivo package.log, ¿no? Donde van a guardarse las versiones exactas de los componentes que nosotros nos descargamos. Entonces aquí, si buscamos el componente datefns, fíjense que está trabajando con la versión 2.27.0. Además, aquí en el package.log, lo que se guarda también son todas las dependencias transitivas. Una vez más, si el componente A necesita los componentes B y C, aquí van a estar las versiones del componente A, del B y del C respectivamente. Es una buena razón por la cual este archivo lo deberíamos subir a nuestro repositorio de manera que todas las personas que trabajen en este proyecto compartan esa misma definición, ¿no? De lo contrario, lo que puede pasar es que difieran algunas de las versiones y esto, bueno, no puede garantizar 100% que funcionen exactamente igual en cada una de las instalaciones. Entonces, dentro de nuestro directorio de Node Modules vamos a encontrar seguramente aquí nuestro datefns con todas estas definiciones y en particular también tendrá su archivo package.json, donde estamos viendo que la versión con la que vamos a trabajar es la 2.27.0. ¿A qué corresponde estos tres números? La primera es la versión major, la segunda es la minor y la última el patch. Esto siguiendo la convención de versionado semántico o semantic versioning implica lo siguiente: cuando nosotros liberamos el componente 2.27.0 y encontramos algún bug, algún problema, ¿sí? Lo que hacemos es corregirlo y generar la versión 2.27.1. Es decir, cuando nosotros liberamos una versión donde subimos únicamente la versión de patch, el último numerito, estamos diciendo que estamos corrigiendo bugs, ¿no? Esta versión está corrigiendo algún problema que se detectó cuando se liberó el componente. Por el contrario, cuando nosotros pasamos de la versión 2.27 a la 2.28, avanzamos la versión minor. En ese caso, lo que ocurre es que se están agregando nuevas funcionalidades que no rompen la retrocompatibilidad. Es decir, estamos incorporando quizás, por ejemplo, una nueva función, ¿no? O un determinado objeto que agrega nuevos métodos, ¿sí? Pero no estamos cambiando funcionalidades existentes, por lo tanto, no debería romperse nada de lo que está actualmente funcionando, ¿no? Por supuesto, si seguimos la convención de semantic versioning, ¿no? Entonces, una versión minor que se sube de la 2.27 a la 2.28 implica que hay nuevas funcionalidades, hay algún feature nuevo. Y por último, por supuesto, la versión major implica que se rompe la retrocompatibilidad hacia atrás. Esto significa que o bien se eliminaron features, se eliminaron funciones o métodos, o que los métodos, por ejemplo, de un objeto ahora aceptan diferente cantidad de parámetros o de distinto tipo, ¿no? O sea, se eliminan quizás abstracciones, ¿no? Funciones, clases, lo que fuera. En ese caso, bien, no está garantizado para nada, al contrario, es muy probable que lo que nosotros al estar usando esta biblioteca posiblemente tengamos como efecto colateral que se nos rompa. Vemos a continuación que la versión de datefns, la 2.21.0, tuvo varios patches, ¿no? 2.21.1, 2 y 3. Entonces, en lugar de ponerle la versión 2.27.0, vamos a ponerle la 2.21.0, pero agregándole este new flow, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el new flow cuando trabajamos con versionado semántico? Nos va a bajar, si no lo tenemos localmente al componente, la última versión de patch correspondiente a la 2.21 en este caso, ¿no? Es decir, va a respetar la major, la minor, pero si tiene un patch mayor
al número que nosotros le estamos pasando aquí, ¿sí? Lo va a descargar, ¿sí? Para lo cual, bueno, lo primero que tenemos que hacer en realidad es, me voy a hacer npm uninstall, mala mía, me lo copié, ¿sí? Uninstall datefns. Cuando nosotros desinstalamos, desaparece del archivo package.json y también desaparece del package log. Es decir, si yo ahora busco datefns, fíjense que no tenemos resultados. ¿Sí? Yo ahora voy a volver a incorporar datefns aquí y le voy a pedir explícitamente newflow 2.21.0. Entonces, cuando yo le pida npm install, va a ir a descargar la versión cuyo patch, ¿sí?, respete el 2.21, ¿no? Sea el mayor patch posible para la 2.21. Me voy aquí a package log y lo que voy a hacer es, cuando termine de ejecutar este proceso, voy a ir a buscar datefns, a ver cuál es la versión que me trajo. ¿Y cuál es la que yo estoy esperando? La 2.21.3, ¿no? Es la versión que tenemos aquí. Bien, acaba de ejecutarse y ahora fíjense que aparecen 8 versiones. En particular, ¿no?, la versión 2.21.3, que es la que corresponde, es la que descargó. Ahora hagamos lo siguiente, volvamos a desinstalar datefns para pasar a entender qué es lo que hace el circunflejo. Bien, el circunflejo permite descargar el componente que respete la misma versión major, ¿sí?, pero subiendo no solamente el patch, sino también la versión minor. Es decir, lo que vamos a hacer es respetar la retrocompatibilidad tanto como sea posible, pero vamos a ir incorporándole nuevos features, ¿sí? Entonces, si yo ahora acabo de desinstalar datefns y le pido que haga npm install, ¿no?, o npmi, que es lo mismo, con el circunflejo lo que yo estoy esperando es que descargue la última versión que respete, ¿no?, la versión Major 2, es decir, tiene que ser la 2.29.2. Entonces nos ponemos aquí y vemos aquí que por ahora no hay ningún resultado para datefns, pero una vez que terminemos de descargar los componentes, nos debería aparecer la versión 2.29.2, que es justamente lo que aparece aquí. Por último, déjenme desinstalar una vez más datefns y les quiero contar otra forma de incorporar componentes, que es hacer npm install de datefns directamente desde la línea de comando. Eso lo que hace es descargar automáticamente la última versión del componente y agregarlo al package.json utilizando la nomenclatura de circunflejo con la última versión del componente. Es decir, lo que tiene que aparecer ahora es datefns circunflejo 2.29.2. ¿Sí? Exactamente eso es lo que acaba de pasar acá, ¿no? Y en particular, como es la última versión, en nuestro package log JSON va a figurar exactamente esta versión, ¿sí? Pero recordemos, lo que termina pasando aquí es que si dentro de un par de meses datefns saca la versión 2.31 y cualquier persona descarga el package JSON, lo que va a pasar cuando haga npm install es actualizar la versión de package log respetando la major, pero buscando la última versión minor posible. Anteriormente te mencionábamos que había un proceso de transpilación de TypeScript a JavaScript y que ese proceso era transparente. Bueno, es tarea de este archivo del tcconfig hacer esa definición para saber, por ejemplo, con qué versión de TypeScript vas a trabajar y a qué versión de JavaScript eso se va a transpilar. Por ejemplo, acá tenemos un target a ECMAScript 2017, que es un estándar que define, por ejemplo, con qué navegadores o qué versiones de navegadores vas a poder trabajar o qué servidores
de JavaScript van a poder ejecutarlo, ¿no? Por ejemplo, dependerá de si tenemos instalado un Node versión 12, versión 14, versión 16, etc., ¿no? Hay muchas otras configuraciones que no queremos contarte para no extender el video, pero bueno, básicamente acá decimos cuáles son los archivos que tienen que ser transpilados y bueno, y cuáles son las características de TypeScript que queremos activar. Y dentro de un proyecto TypeScript también tenemos el linter, que es un proceso que corre sobre cada uno de los archivos que nosotros definimos, ¿no? Archivos de TypeScript, y lo que hace es detectar si hay determinadas estructuras o flujos que son inválidos en base a una configuración que nosotros estamos haciendo en este archivo, en el .eslint.rc. También hay un archivo eslint.ignore que permite, por ejemplo, ignorar el node modules, o de lo contrario vamos a tener quizás ciertos problemas con bibliotecas que nosotros importemos. Una característica por ahí diferente a lo que quizás conozcas de otros lenguajes es que es bastante configurable nuestro linter. Es decir, un proyecto que estén desarrollando otras personas puede ser perfectamente válido y cuando nosotros lo queramos traer con las reglas de nuestro linter aparezcan 120 errores. Entonces, por supuesto, una cosa súper importante es que todo el grupo de trabajo tenga esa definición en el linter subida, por supuesto, al repositorio donde estemos trabajando. Bien, estoy en Visual Studio Code y estoy definiendo mi clase piloto. Se está quejando el linter ya como carta de presentación de que al definir la clase no tengo ningún otro componente que lo utilice porque todavía no definí un test. Voy a ignorar convenientemente este problema que va a aparecer acá en esta solapa, porque lo que yo quiero ahora es definir un atributo para piloto y voy a definir el atributo nombre. Como lo quiero inicializar como un string para no tener que definirle explícitamente el tipo, le pongo comillas dobles, ¿sí?, de un string vacío. Y fíjense que aparece el segundo problema, ¿no?, que me está diciendo que los strings deberían utilizar comillas simples, ¿no?, single quote. Y me está diciendo aquí al costado cuál es la configuración del linter que activa ese warning. Lo cual es bastante conveniente porque yo puedo ir aquí al archivo eslint.rc y ver cómo es la configuración para TypeScript eslint quotes. Fíjense que dice que deberíamos utilizar single quotes en esta configuración y de lo contrario, ¿no?, si estamos usando comillas dobles, debería tirar un warning. Si yo cambio de warning a error, fíjense el efecto que esto tiene, ¿no? Ahora estamos viendo aquí que pasamos de warning a error, el archivo ya se visualiza con rojo y cuando yo entro aquí me está diciendo exactamente lo mismo que antes, pero está tirando un error. Lo cual puede causar, por ejemplo, que si nosotros estamos levantando este proyecto y subiéndolo a un repositorio, el build del CI esté fallando, ¿sí? O sea, bastante heavy, ¿no?, la cuestión. Una cosa buena que tiene la integración de estas herramientas con Visual Studio Code es que aparece aquí la posibilidad, mediante control punto o quick fix, podemos arreglar todos los problemas del linter que se puedan resolver solitos, ¿no? Acá podemos ser específicos en esta configuración de TypeScript eslint quotes, ¿no?, o todos los problemas que surjan que se puedan arreglar, ¿no? Y aquí vemos cómo automáticamente pasamos de comillas dobles a comillas simples y el error desapareció. Pero ojo, bueno, este archivo debemos subirlo a nuestro repositorio, todos debemos estar de acuerdo respecto a cómo se configuran las reglas del linter, porque de lo contrario lo que nos puede pasar aquí es que alguien diga no, single quotes no, yo vengo de un lenguaje donde estoy acostumbrado a trabajar con double quotes, entonces quiero que haya comillas dobles, ¿no? Y lo que pasa es que este archivo que habíamos arreglado hace 2 minutos, ahora vuelve a tirar un error, ¿no? Volvemos entonces a nuestra definición original, donde queremos trabajar con single quotes, es decir, con comillas simples para los strings, y de lo contrario que tire
un warning, nuestro linter. Eso nos deja el archivo pilotos de TypeScript con dos warnings, de acuerdo a las definiciones del linter. Y antes de arreglarlo, lo que les queremos contar por motivos didácticos es cómo es que se configura este archivo slint-ignore. Definimos que el directorio node modules, que contiene componentes sobre los cuales nosotros no tenemos control, no queremos que pasen las reglas del linter. Y tampoco queremos los archivos transpilados de JavaScript que suelen estar en la carpeta dist, o bueno, eso dependerá de la configuración del tsconfig o en general del proyecto de TypeScript que vos hayas hecho. Pero fíjense lo que pasa cuando nosotros decimos, bueno, todos los archivos que están dentro de la carpeta source video, ignoralos. Eso hace que automáticamente desaparezcan los dos warnings que anteriormente estaban, ¿sí? Porque simplemente el linter no tiene en cuenta estas definiciones que están aquí, ¿no? O sea, lo cual no es para nada recomendable, es simplemente un ejemplo didáctico, porque la idea es que las reglas del linter prevengan posibles problemas en runtime que ocurren por ciertos descuidos de programación, por así decirlo, ¿sí? Aunque a veces, bueno, sí, se pone bastante duro, bastante rígido respecto a ciertas reglas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, no creo que sea un problema grave si el intérprete de JavaScript puede entender perfectamente que comillas dobles es un string, ¿no? Pero bueno, hay otros casos donde tiene bastante más sentido. Por ejemplo, el uso de const es preferible antes de usar let. Es una buena práctica de programación. Y otra de las configuraciones importantes que tenemos que hacer es cómo va a trabajar Jest, que es el framework que vamos a utilizar para nuestro testeo unitario. Eso se puede hacer de dos maneras, o bien dentro del package JSON, o bien en un archivo aparte cuyo nombre suele ser jest.config.js. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo en particular es decirle a Jest que vamos a trabajar en TypeScript, cuál va a ser nuestro entorno en el que vamos a ejecutar los tests. En este caso estamos utilizando Node. Y además una cosa importante son cuáles son los reporters de cobertura. Esto lo necesitamos para poder crear el batch en el cual algunos plugins de GitHub Actions necesitan, como el JSON Summary, para generar el batch con la cobertura dentro de nuestro repo. Muy bien, fíjense aquí que tengo mi archivo jest.config.js, al cual le voy a agregar dentro de todos estos reportes de cobertura el de HTML, que nos va a servir y va a ser bastante simpático. Para poder correr los reportes de cobertura, además de los tests, me voy a ir al archivo package.json. Fíjense aquí que dentro de los scripts, además del de test, tengo este test coverage, ¿no? Que voy a copiar y lo voy a pegar aquí. ¿Qué es lo que hace este script? Corre los tests con Jest, pero además lo que hace es agregarle todos los reportes de cobertura que le configuré aquí. Entonces, lo primero que vemos aquí es el reporte de cada uno de los archivos con el porcentaje correspondiente. Acá nos está avisando cuáles son las líneas que no están cubiertas. Este es el reporte que nos da el texto, ¿sí? Después tenemos este de JSON Summary, que es bastante importante porque con ese vamos a generar mediante el build de GitHub Actions el batch correspondiente, que es el que vamos a visualizar luego en nuestro README, ¿sí? Y eso, si entramos dentro de Coverage, vamos a ver aquí que dentro de Coverage Summary JSON vamos a tener el total de líneas, cuáles están cubiertas, ¿sí? El porcentaje total y además archivo por archivo. Eso permite generar diferentes tipos de batch que se pueden configurar, pero bueno, eso será cuestión de verlo dentro del CI. Y por último, el que nos parece interesante contarles que existe, ¿sí? Es el
de HTML, ¿no? Porque eso genera dentro de nuestro directorio coverage este archivito index.html, muy simpático, que lo podemos tirar aquí. Yo, bueno, no lo tiré recién, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, ese permite generar una estructura de navegación bastante ameno, en el cual yo me voy metiendo archivo por archivo y visualizo de una manera bastante fácil dónde tengo cobertura, en qué líneas tengo cobertura, incluso, bueno, cuántos tests están cubiertos y cuántas veces estoy pasando en cada uno de los tests y cuáles son las líneas que no están cubiertas, que puede estar perfecto que no esté cubierta, ¿no? Como en este caso. Pero bueno, fíjense ustedes que nosotros podemos navegar a través de la estructura de este proyecto e ir viendo, bueno, cuáles son los casos en los cuales tenemos y no tenemos cobertura. Entonces volvemos aquí y esta configuración es bastante útil. Otra alternativa que tengo aquí por acá es, si no querés que proliferen tantos archivos dentro del raíz, es que lo tengas dentro del package JSON directamente de la siguiente manera. Te creas una estructura JSON que tenga exactamente lo mismo, pero respetando el formato JSON. ¿Sí? Eso hace que, bueno, nuestro archivo JSON-config no lo necesites hacer. Eso depende también. Hay ciertos proyectos en ciertas tecnologías donde el común es tenerlo dentro del package JSON. En otras prefieren tenerlo aparte. Eso, por supuesto, tenés que hablarlo con el resto de las personas con las que estás trabajando en tu día a día. ¿Sí? Yo voy a dejarlo esto así. Y vamos a pasar a la siguiente slide. Y ya llegando a la parte final, recordamos algunos archivos importantes a la hora de configurar un proyecto TypeScript. El archivito gitignore es súper importante, sobre todo si estamos tratando de evitar que Node Modules se suba al repositorio. Otros directorios que conviene ignorar depende del plugin de Visual Studio Code con el que trabajes, pero .history es el que guarda justamente el historial de lo que fuiste modificando localmente en tu máquina. Y este NYC output es el de test de cobertura de Istanbul, que es otro framework de cobertura que se suele utilizar, y bueno, por las dudas lo ignoramos convenientemente aquí. ¿Sí? Si tenés un directorio dist, por ejemplo, donde están los archivos transpilados de JavaScript, es importante también ignorarlos. ¿Qué otros archivos vas a poder encontrar que son interesantes de ver? El build YAML, con el que GitHub Actions va a correr el CI. Eso también dependerá de qué tecnología de CI estés corriendo. Y por último, todo proyecto dentro de un repositorio debe tener un README, donde especifique más o menos qué es lo que es el proyecto, las particularidades, ¿sí? En particular hay un archivo Markdown Lint JSON que permite desactivar o activar, eso dependerá también de la configuración que vos quieras utilizar, pero bueno, cuáles son las reglas de Markdown que querés desactivar para que no te aparezcan errores a la hora de abrir este README dentro de Visual Studio Code. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos próximamente.